No lo sabíamos en esa época, pero estábamos haciendo historia mientras alimentábamos con cientos de monedas a un mueble de madera que tenía un televisor adentro y frente al cual nos plantábamos por horas y horas a mover palancas y oprimir botones frenéticamente. Durante la década de los 80 vino la edad de oro para los videojuegos, especialmente para las famosas maquinitas, como le llamábamos a los arcades y a todos los juegos de entonces. El auge desbordado de una de las industrias más poderosas y que influyó significativamente en el mundo tecnológico que conocemos hoy se dio gracias al tiempo que pasamos frente a un monitor como este intentando terminar nuestro juego favorito de toda la vida. Han pasado muchos bits por las pantallas desde entonces y sabiendo que siempre es difícil escoger entre tantos títulos predilectos, hoy en Así eran los 80 vamos a evocar 8 videojuegos que fueron lanzados entre 1980 y 1989 y que hoy son los que se recuerdan con más cariño. Esta recopilación está basada en tops y listados especializados en el tema y muy especialmente con base en los recuerdos de la infancia y la adolescencia. Son juegos muy exitosos, avanzados para su época o que evolucionaron hasta llegar a nuestros días, convirtiéndose en la base de muchos títulos que podemos disfrutar en la actualidad. Pero sobre todo, son juegos que significan algo y que están en el corazón de una generación única y excepcional. Fácil de aprender, pero difícil de dominar. Esa es la característica que mejor resume el juego que inicia este recorrido y que nos puso a sembrar bombas a diestra y siniestra. Bomberman es un robot con rasgos de personalidad. Fabrica bombas para una organización maligna que lo tiene esclavizado y cautivo. Un día se entera que si un robot logra escapar, se convertirá en humano y será libre. Desde entonces, ese será el sueño del protagonista y para cumplirlo dedicará su existencia a escapar del complejo de laberintos donde permanece encerrado, usando las bombas que alguna vez fabricó para sus captores. Lo que enganchó a la mayoría fue encontrar el equilibrio entre la lógica para crear un buen plan y la fuerza bruta para llevarlo a cabo. Por un lado, las condiciones del juego llevaron a fortalecer habilidades cognitivas al desarrollar estrategias para enfrentar los diferentes niveles de manera exitosa, y por otro lado apeló al sencillo y casi innato placer de ver o hacer que las cosas se destruyan, especialmente si es mediante una explosión. Si algo nos dejaron las películas de acción y algunas series ochenteras fue esa sobreestimulación de imágenes en cámara lenta con trozos de diversos objetos que volaban, casi siempre enmarcados en una bola de fuego intenso. Las explosiones eran ya algo natural y cotidiano para nosotros y Hudson Soft lo sabía. Así que con ese principio básico, la poderosa pero ya extinta compañía llegó a crear uno de los títulos más famosos e icónicos. Siendo un reto fácil de aceptar, Bomberman llegó para quedarse y mantenerse con fuerza, teniendo más de 70 versiones diferentes hasta hoy. Lo que no todos saben es que la primera entrega de esta interminable serie, lanzada en 1983 y presentada en América y Europa con el nombre de Eric and the Floaters, no tenía como protagonista al personaje que conocemos, sino a un humano estilo Indiana Jones. Así comenzó la historia de este videojuego que llegó a ser uno de los más famosos y queridos y que hoy ocupa el 8º lugar de nuestra lista. Lanzado a mediados de 1987, este juego impactó por su realismo, con una historia que cuenta las situaciones que enfrentan los hermanos Billy y Jimmy Lee para rescatar a la novia del primero, que ha sido secuestrada por pandilleros. Los personajes tendrán que enfrentar en equipo y de manera coordinada a todos los miembros de la pandilla en interminables combates cuerpo a cuerpo para lograr el rescate. Lo más destacable y lo que al parecer hizo que fuera tan apetecido entonces y entrañable hoy para miles de personas es que el jugador podía encontrar en este título una posibilidad de dar rienda suelta al peleador callejero carente de reglas y principios que algunos llevaban dentro. Doble Dragon rompió contundentemente los límites de lo adecuado en un videojuego, no por basarse en la violencia como recurso para un fin, sino más bien porque permitió que esa violencia fuera descargada sin escrúpulos. Todo estaba dispuesto para destruir al contrincante sin miramientos. La cereza del pastel llega al final del juego, cuando en el caso en que ambos hermanos sobrevivan y no quede ningún otro enemigo, estos deberán enfrentarse a muerte para definir quién termina con la chica. En este juego no valían los lazos de sangre, ni el amor, ni el honor. La finalidad era ganar, y podíamos usar todos los recursos posibles para ello, sin miramientos, sin escrúpulos y sin un castigo más que el siempre odiado Game Over. En
1981, Konami introdujo en el mundo digital a Frogger, un juego sustentado en una ranita cuyo único objetivo en la vida era llegar a su casa cruzando de un lado al otro de la carretera o del río y no morir en el intento. Fue una premisa sencilla que llegó a ser uno de los juegos más importantes y recordados para toda una generación en una época en la que se podía lograr mucho con solo una palanca y una pantalla. Algo que llamó mucho la atención sobre el juego es que a diferencia de la gran mayoría de títulos que existían, el propósito no era agredir ni matar a nadie. Por el contrario, lo que se buscaba era salvar una vida, la de esa ranita que sin tener siquiera un rostro, logró que nos arriesgáramos por ella a llegar tarde a clases con tal de llevarla a su hogar sana y salva. Según cuenta la leyenda, Frogger es la copia de un juego llamado Freeway que la Facultad de Psicología de la Universidad de Washington desarrolló en 1971 para estudiar la memoria. Resulta que además con este juego se evidenciaba fácilmente nuestro nivel de astucia, velocidad para reaccionar y determinación para actuar. Era un buen diagnóstico de habilidades importantes, razón por la que durante un tiempo algunos jovencitos enamorados acudieron al juego para retar a sus rivales y así ganar la atención de la persona elegida. Eran otros tiempos. Al juego se le conocía simplemente como La Ranita y fue acogido por un público muy amplio, llegando a ser uno de los títulos más buscados en esos días. Fue muy popular en los barrios y después que estuvo de moda aún se le podía encontrar en tiendas y farmacias. Aunque su éxito decayó, nunca dejó de ser importante y por eso ha venido resurgiendo y evolucionando hasta ser hoy nuevamente un personaje popular que salto tras salto llegó con éxito al mundo de los dispositivos móviles para que nuevas generaciones se encarguen de llevarla a casa sana y salva, así como lo hicimos nosotros hace 40 años. Conocido comúnmente como Islander, este fue uno de los títulos más jugados de la época. Llegó en 1986 como una nueva versión del juego Wonder Boy que fue lanzado solo 5 meses antes por otra empresa, con un personaje diferente pero con los mismos escenarios y aventuras. La historia tampoco aportaba algo novedoso, pues se trataba de la tradicional aventura de rescate en la que nivel tras nivel, el héroe protagonista deberá sortear diferentes obstáculos y enemigos gracias a las ayudas y herramientas que irá encontrando en el camino. Aún así, Adventure Island tiene muchos seguidores, cientos de fans que disfrutan con este título hasta el día de hoy y que siguen encontrando motivos para seguir jugando. Su éxito y popularidad radica en dos elementos básicos. El primero y poco meritorio es que fue estratégicamente incluido con el nombre de Islander en casi todos los cartuchos piratas de la época, distribuyéndose fácilmente a todas partes al lado de juegos clásicos. El segundo elemento de su éxito causó muchos dolores de cabeza, era su insostenible dificultad. Si bien esto fue una constante en muchos títulos de la época, Islander lo llevaba al extremo. El juego hizo realmente sufrir y renunciar a más de uno antes siquiera de llegar al nivel 3, mientras que para otros, el hecho de ser tan difícil fue precisamente la razón para dedicarle incontables horas y convertirlo en uno de sus favoritos. Islander logró despertar muchos sentimientos que fueron más allá de los personajes, la historia y los puntajes. Aunque presentó elementos bien conocidos, lo hizo de una manera única, convirtiendo el juego en un reto en todo sentido, llegando a ser hoy un valioso título que entrenó a una generación para la complejidad que ya se veía venir en el mundo de los videojuegos. Si te gusta lo que ves, por favor suscríbete a mi canal, es la mejor manera de apoyarme y podrás conocer más y mejor contenido como este. En sus inicios, Mario no se llamó Mario, de hecho ni tenía nombre. Su trabajo original no era el de fontanero y no siempre fue bondadoso. Originalmente fue el personaje secundario llamado simplemente Hombre Saltador o Jumpman en el icónico juego Donkey Kong de Nintendo lanzado en 1981, en el que se dedicaba a la carpintería y tenía un gorila como mascota al que primero desatendió y golpeó infinidad de veces en el juego original para luego, en la segunda entrega de 1982, finalmente secuestrarlo, encerrarlo y obligar al hijo a ponerse en peligro para rescatarlo. El que hoy es un héroe simpático y bonachón fue un reconocido y cruel villano en algún momento. Esto es algo que algunos no olvidaron cuando en 1983 Mario tuvo su momento definitivo junto a su hermano Luigi y se convirtió en el personaje principal del título que llevaría su nueva identidad, y aunque su apariencia era ligeramente diferente, supimos que era el mismo carpintero antipático que ahora era buena persona.
En 1983 se dio la llamada crisis de los videojuegos, y todo parecía perdido cuando en 1985 se produjo uno de los fenómenos más importantes en la historia del entretenimiento. Mario y Luigi saltaron a un mundo lleno de aventuras y sorpresas que antes nadie conocía, ofreciendo un nuevo universo digital que llevó a los videojuegos de 8 bits a otro nivel. Este par de hermanos rescataron no solo a la princesa, sino que además sacaron de la crisis a la industria del videojuego, unos verdaderos héroes. Fue con Super Mario Bros. Que se dio el inicio de una interminable franquicia que se extendió a la televisión, al cine, a las historietas y a todo lo tangible e intangible, llegando por ejemplo a tener una calle con su nombre. La música del videojuego es considerada como la más famosa en la historia del entretenimiento digital, reconocida incluso por personas que jamás lo jugaron. Super Mario Bros. Es para muchos el grande entre los grandes. Es el título de videojuego que primero viene a la cabeza cuando se habla del tema, el antes y el después en el desarrollo de esta industria. Por eso lo despedimos del cuarto lugar con las palabras de Hideo Kojima, creador, director, diseñador de videojuegos y uno de los pesos pesados de ese mundo, que resumió la importancia del juego de la siguiente manera. Super Mario Bros. Es el equivalente al Big Bang en el universo de los videojuegos. Si no fuese por esta espectacular creación, el entretenimiento digital no existiría tal cual lo conocemos. En un mercado saturado de juegos de naves y disparos como lo fue el de finales de los 70s, destacaban dos títulos muy queridos por nuestra generación: Space Invaders de 1978 y Galaxian de 1979, que competían por ser el favorito de la época. Space Invaders es el icono de los juegos de este tipo, llamado comúnmente como marcianitos, y es tal vez el que más se quedó en la memoria de muchos ochenteros. Por su parte, Galaxian era el título preferido de una importante porción de jugadores de la época que lo consideraron mejor que su rival. Galaga es la continuación que en 1981 ofreció Namco del legado que formó con Galaxian, pero resultó que más allá de haber creado un juego novedoso y más completo, lo que se había conseguido era revolucionar el género. Galaga presentó una serie de innovaciones y mejoras que fueron su atractivo inicial, pero lo que hizo que fuera tan apreciado es que esas modificaciones tenían una clara razón de ser, ya que así como ahora podíamos disparar más, movernos con más soltura y tener más vidas extra, asimismo los ataques y estrategias de los enemigos también se optimizaron y la dificultad aumentó considerablemente. Las innovaciones del juego no solo lo hicieron más divertido y emocionante, sino que también nos llevó a ser más estratégicos y mesurados. El juego medía la puntería y el resultado aparecía al final de cada etapa, generando un pequeño dilema, pues una novedad importante de este título era que podíamos disparar más de una vez al tiempo, pero el asunto del puntaje nos hacía dudar si apretar el gatillo como locos o medirnos para mejorar nuestro desempeño. En sus 255 niveles, los cuales muy pocos conocieron, Galaga nos permitió tener aventuras ilimitadas y ver que nuestro poder de lucha y agilidad iban mejorando, al tiempo que los enemigos se iban reorganizando y complicando las cosas en una batalla sin final, en uno de los juegos que mejor representa la esencia de los años 80. Creado por el famoso Toru Iwatani para la compañía Namco, Pac-Man se desprendió del agotado esquema de marcianitos invasores y se centró en una actividad más universal y gratificante que llegaría fácilmente a todos los públicos: comer. Según el mismo Iwatani, ha contado hasta el cansancio, ideó el personaje cuando al comer pizza se fijó en la figura que se formaba al quitar el primer trozo. El peculiar nombre del juego proviene de la onomatopeya japonesa paku paku, que indica el sonido que se produce al abrir y cerrar la boca al masticar, el equivalente al ñam ñam en español. Aunque entenderlo fue algo muy sencillo para la mayoría y jugarlo parecía muy fácil, hay estadísticas que indican que solamente el 10% de las personas supera el nivel 10 de los 256 que componen el juego. Pac-Man es una marca ultra conocida, más que el mismísimo Mario Bros, y desde su aparición en 1980, su imagen ha llegado a todos los productos conocidos por el hombre, desde programas de televisión hasta ropa interior. Ya sea porque se basó en algo esencial que nos gusta a todos, porque era algo refrescante en su momento, o porque pensamos que era fácil de jugar, Pac-Man llegó a los corazones de nuestra generación para convertirse en un icono cultural que siempre evocará esa magia especial que caracterizan a los años 80.
Cuando apareció Contra en 1987, para la mayoría de nosotros era obvio que los protagonistas de esta historia, Lance Bean y Bill Rizer, fueron basados en los personajes de las películas Depredador y Rambo, y que los enemigos de otro planeta se asemejaban a la especie extraterrestre más aterradora del cine, el xenomorfo de Alien. Eso nos parecía gracioso e irreverente, pues percibimos que Konami, la empresa creadora del juego, no quería disimular su intención de parecerse a lo ya conocido. Finalmente, eso resultó ser una jugada maestra, pues Contra tenía ese carácter de familiaridad con las películas de la época y jugarlo era una manera de viajar al interior de cualquiera de esos títulos de acción o ciencia ficción que tanto nos gustan. Nos ofreció además la posibilidad de jugar en dupla y compartir con amigos esta fantástica y novedosa experiencia, sentando así las bases del juego cooperativo en este género. A pesar de basarse en el tradicional desplazamiento de un lado al otro de la pantalla, incorporó escenarios verticales donde la acción podía desarrollarse arriba y abajo, lo cual hizo que percibiéramos que el escenario iba más allá de lo que los bits podían mostrar. Incluyó un incipiente pero novedoso y práctico efecto 3D que daba la sensación que el personaje avanzaba y la amenaza estaba delante. Es infaltable mencionar su banda sonora, que muchos tarareamos casi completa hasta el día de hoy y que acompañaba el juego como un destacado personaje cuya presencia motivaba al jugador tanto como era capaz de intimidarlo. Si alguien se frustró por no poderlo terminar, se consolará al saber que Contra es considerado como uno de los juegos más difíciles de la historia, y que si no fuera porque incorporó el código Konami de las 30 vidas, hubiera sido imposible llegar al final. Contra lo tenía todo, y se quedó en el corazón de miles y miles de jugadores alrededor del mundo que ven en este juego uno de los mejores recuerdos de la época, en la que con apariencia de 8 y 16 bits recibimos toneladas de emociones, de color, música y aventura como nunca antes se había visto, porque así eran los 80. Gracias por acompañarme en esta revisión y espero que les haya gustado. Si quieren apoyar este proyecto, no olviden suscribirse y compartir. Nos vemos hasta la próxima en Así eran los 80.